Aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. La última vez que hablamos acerca del libro de los Hechos, recordará, el mensaje fue: sigue cantando. Sigue cantando. Ese fue el mensaje que hablamos la última vez que compartimos del libro de los Hechos. Y continuamos con la historia, esta historia de Filipos. Vemos cómo el apóstol Pablo fue llevado por el Espíritu Santo, guiado junto con Lucas, Timoteo y Silvano o Silas, que también lo acompaña. Y este equipo misionero llegaron a Filipos, y allí en Filipos comenzaron a predicar de la palabra. Vimos que salieron al río, que era el lugar donde se reunían para orar, y ahí predicaron la palabra. Una mujer llamada Lidia abrió el corazón al Señor. Ella los invitó a su casa, y ahí estuvieron ellos un tiempo en Filipos, desde la casa de Lidia, compartiendo y enseñando a otros. Después vimos cómo Lidia era prácticamente de la clase alta de Filipos, por así decirlo. Después vimos a una mujer, una joven, que era de la clase más baja de la sociedad, que era una joven esclava, que era poseída por un demonio. Ella adivinaba a otros, y Pablo, cuando ve a esta joven, ora y reprende al demonio, y esta joven es liberada. Y a raíz de eso, los amos de esta joven se enojaron tanto que a Pablo y a Silas los llevaron ante el concilio, los juzgaron y los encerraron en la cárcel. Estando en la cárcel ahí encerrados, después de que los azotaron, ahí nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 25, pero a medianoche, dice Lucas, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ahí fue el texto donde quedamos la última vez. Hablamos de cómo los presos oían lo que ellos oraban y cantaban, y mencionábamos justo qué es lo que escuchan los demás cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, qué es lo que escuchan otros de nosotros cuando estamos pasando por un momento de prueba. Y vemos cómo de Pablo y Silas lo que otros están escuchando es una oración a Dios y un canto que sale del corazón a Dios. Ahí nos detuvimos. Versículo 26 dice lo que sucede, hermano. Nosotros decíamos: sigue cantando. Si estás pasando por un momento de dificultad, sigue cantando. Tú sigue alabando a Dios y sigue adorando a Dios. Ahora, el versículo 26 nos enseña y dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Recordará que Pablo y Silas están metidos en el calabozo de más adentro, porque la instrucción fue para el carcelero que los cuidara, que no los dejaran ir. Y de manera que el carcelero se trató de asegurar que estos hombres no fueran a escapar, y los metió en el calabozo más profundo. Y no solamente conforme con eso, los puso sus pies sobre el cepo. Y ahí, estando Pablo y Silas, es donde ellos cantaban. Los presos de la cárcel los estaban oyendo. Algo comenzó a suceder, que lo que relata Lucas es: después de que ellos están cantando, llorando por ahí de la medianoche, comenzó a temblar en aquel lugar. Ahora, si fue un terremoto que sacudió toda la ciudad de Filipos, no lo sabemos, porque Lucas no lo dice. Si fue un terremoto que específicamente vino y sacudió aquella cárcel, tampoco nos dice Lucas. Lo único que dice es que hubo un temblor. Tembló en ese momento. Tampoco dice de qué escala fue, pero fue, hermano, lo suficientemente fuerte como para que los cimientos de la cárcel se estremecieran, y que esto hiciera que las puertas de aquella cárcel se abrieran. No solamente las puertas de la cárcel, sino también las cadenas de los presos se soltaron. De manera que no solo Pablo y Silas se soltaron sus pies del cepo, y no solamente la cárcel de Pablo y Silas fue abierta, sino la puerta de todos los presos que estaban ahí. Eso sucedió cuando ellos estaban cantando, llorando. Ahora, hermano, solamente como paréntesis me gustaría decir, porque a veces hacemos doctrinas de un texto y queremos decir: hermano, cuando estés pasando por un momento de dificultad, tú canta, y el ambiente va a cambiar, y va a temblar, y Dios va a hacer algo sobrenatural, y mire, hermano, Pablo estuvo en diferentes ocasiones en la cárcel, y creo que es la única vez en donde la puerta de la cárcel se le abrió. En otras no. De hecho, veremos hacia el final de Hechos que hubo una ocasión en donde él estuvo encerrado durante 2 años en la cárcel. Entonces usted no puede ver a Pablo diciendo: voy a cantar para que se abra la puerta, voy a cantar para que la puerta entonces se abra y pueda salir. Y imagínese a Pablo cantando y luego que la puerta no se abre, y decir: Dios, pero ¿qué está pasando? Si estoy haciendo lo mismo que hice antes, ¿por qué la puerta no se abre? Entonces no es como que era una fórmula. Pablo no está cantando aquí en Filipos para que la puerta se abra. Es más, Pablo no sabía que la puerta se iba a abrir.
Recuerde, él está cantando porque del corazón le sale una adoración a Dios. En lugar de que de su boca salga una queja, un reclamo, de su corazón está saliendo una alabanza y una adoración a Dios. De manera que él no canta para que sus circunstancias cambien. Él canta porque reconoce que Dios es digno de recibir honra, gloria y alabanza aún en sus peores momentos. Y esto debemos de entenderlo nosotros, porque luego a veces, hermanos, decimos, vamos a cantar para que las cosas cambien. ¿Y qué si tus circunstancias no cambian? ¿Qué si la enfermedad no se va? ¿Qué si las cosas no cambian? Entonces vas a dejar de cantar. Canta en todo momento, porque Dios merece honra y gloria aún en tus peores momentos. De manera que ellos cantan y la cárcel tembló. Fue una ocasión especial, hermano. Entonces fueron liberados todos. Todos fueron liberados. Versículo 27. Despertando el carcelero. Mire, el carcelero se sentía tan seguro de que aquellos hombres difícilmente podrían escapar de aquella cárcel, que él está tranquilamente dormido. Él está tranquilamente dormido. Es la medianoche, hermano. Y aquel temblor que vino y sacudió aquella cárcel hizo que el carcelero también se despertara. De manera que el carcelero se despierta y dice: y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Para los romanos, cuando ellos eran asignados a cuidar a algún preso, ellos tenían que cuidarlo bien, porque si el preso se escapaba, el castigo que le correspondía a aquel preso caía sobre aquel hombre que lo había dejado escapar. Posiblemente entre los hombres que están aquí presos hay quienes merecen la pena de muerte. Por eso es que aquel soldado, cuando ve que las puertas de la cárcel están abiertas, imagínense, hermano, lo que pudo haber sido aquella noche para ese soldado que está dormido y en medio de la noche. No sé si aquí hubo por allá de los 90 que de repente aquí en la ciudad medio temblaba. Y a veces en las noches temblaba. Yo recuerdo cuando estaba temblando en la noche, a veces mi mamá y papá gritaban: está temblando, y salíamos nosotros, nos levantábamos corriendo y a pararnos en las puertas. Pero entre que uno se levanta cuando está dormido, como que uno tarda en asimilar lo que está pasando. No es como que uno se levanta rápido, como que uno se despierta y como que está pasando, ¿qué está sucediendo? Entonces imagine a este hombre, este soldado que se está despertando, el movimiento lo está sacudiendo. De entrada levantarse, moviéndose porque le están moviendo la cama o donde quiera que haya estado aventándose su siesta. El hombre despierta y cuando empieza a caer en cuenta, va a revisar dónde están aquellos presos y se encuentra que todas las puertas de la cárcel están abiertas. De manera que lo que él ve como una salida honorable para evitar ser la vergüenza de su familia y ser expuesto ante los demás, porque fue un hombre que se quedó dormido en su responsabilidad. Él asume que todos los presos se han escapado, de manera que él piensa suicidarse. Y es ahí cuando este hombre está a punto de suicidarse que el versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. Vea cómo llegó el hombre con Pablo, cómo iba temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pero le digo, no sé si tembló en toda la ciudad o no, o si solo fue en la cárcel. Pero algo que sí se pudo dar cuenta el carcelero y los presos que estaban ahí es que aquel fenómeno que sucedió fue provocado por aquellos hombres que estaban desde aquella celda cantando. Porque cuando el carcelero entra donde está Pablo y Silas, el hombre va temblando, hermano. Hermano, nuestro cuerpo reacciona. Por eso uno ve luego cuando Dios viene y nos toca, algunos lloramos, otros corren, otros sacuden, otros danzan, porque nuestro cuerpo reacciona. Aquí el carcelero, ante lo que está pasando, el carcelero está temblando, hay temor sobre su vida, en cierta manera está desconcertado, y él llega donde está Pablo y Silas y se postra ante ellos. Algunos dicen que antes de ir con Pablo y Silas, primero aseguró a los demás presos, para después tomar a Pablo y a Silas, y entonces continúa el diálogo con ellos. Dice: sacándolos, les dijo, versículo 30: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Vea la pregunta que hace este hombre a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pareciera como una súplica, como un clamor, como algo que sale desde el fondo de su corazón. Ahora, ¿por qué este hombre hace esta pregunta? Le digo, Lucas no nos da muchos detalles, hermano. O sea, ¿será que a aquel carcelero le dijeron lo que había sucedido? Porque recuerde que la mujer, la divina, cuando Pablo iba con Silas a la oración, aquella divina decía: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. ¿Será que a aquel hombre le dirían lo que Pablo y Silas predicaban? ¿O sería que cuando Pablo y Silas están siendo llevados por aquel hombre a aquel calabozo para poner sus pies en el cepo, que Pablo se haya tomado el tiempo para predicarle de la palabra y decirle: tú necesitas ser salvo, tu vida está corriendo peligro? ¿Será que Pablo le habrá predicado a él en ese momento? Lucas no dice, no da detalles. De verdad me gustaría saber. Como quiera, hermano, aquel hombre cuando llega con Pablo y Silas, la pregunta del hombre es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí me quiero detener por un momento, hermano, sobre este tema, porque a veces creo yo que no entendemos lo que en realidad esto significa, ser salvos. La pregunta es: ¿salvos de qué? Somos salvos, sí. ¿Y salvos de qué? O sea, aquel hombre está como con un clamor diciéndole a Pablo y a Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? De cierta manera se ha dado cuenta de su condición y está reconociendo que él necesita ayuda en su condición en la que él está. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La salvación como tal, hermano, es una palabra muy amplia, pero es usada para expresar la idea de rescatar del peligro y angustia para ser llevado a una situación de seguridad. Es rescatar del peligro para ser puesto en una situación de seguridad. Eso es ser salvado. Como cuando alguien está en una alberca, se está ahogando, están los salvavidas. ¿Y qué hace un salvavidas? Se avienta un clavado si ve a alguien en peligro y lo saca. De esta manera podemos decir: lo salvó. ¿Por qué? Porque aquel hombre estaba en una situación de peligro. Y la salvación tiene que ver con eso: ser cambiado de una situación de peligro a una situación de seguridad. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Ahora, solamente brevemente quiero mencionar a grandes rasgos de lo que es esto, porque hablar de este tema de la salvación, hermano, nos podría tomar horas para hablar acerca de esto. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos pecadores y que la consecuencia del pecado en el ser humano tiene una paga. Y la paga para aquel que ha pecado es la muerte. Ahora, no solamente la muerte física, sino que la palabra de Dios nos habla también de lo que es la muerte espiritual y lo que es la separación por la eternidad de Dios. Ahora, el pecado del hombre merece ser castigado. Y hermano, nuestro Dios es un Dios justo. Y quiero que entendamos esto: nuestro Dios es un Dios justo. Muchas veces hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, pero no queremos que nos hablen del Dios justo y celoso al cual también servimos. Y Dios es un Dios justo y Él no puede pasar por alto el pecado de la humanidad, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él no puede permitir que el pecado conviva en su presencia por la eternidad, de manera que Él es un Dios justo. Y la paga del pecado merece la muerte. Ahora, en la antigüedad estaba la duda: ¿qué pasa con el hombre cuando muere? Y es Jesús mismo quien viene a revelar lo que sucede cuando el hombre muere físicamente. Y Jesús enseñó a través de los evangelios, lo podemos ver, de lo que es el destino eterno para el hombre. Que como el hombre cuando parte de este mundo, su vida no termina en una tumba y desaparece por la eternidad. No, sino que hay una vida después de la muerte, y esto Jesús lo enseñó. Ahora, Jesús habló de un castigo eterno para aquellos que no creen en Él. Y este es el peligro. El pecado merece el castigo, y el castigo es la muerte o la separación de Dios por la eternidad, y es un tormento por la eternidad.
Les leo varios versículos y lo voy a leer rápidamente, hermanos. Solamente les cito los versículos. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Dijo Jesús: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús les está diciendo: no tengan miedo. Si ustedes tienen miedo a aquellos que pueden venir y arrebatarles la vida, quieren en verdad entender a quién deben de temerle. A alguien que es capaz no solamente de quitarles la vida, porque su vida depende de Él y Él tiene el límite para sus días, sino aquel que es capaz de juzgarlos y por sus actos ser lanzados al infierno. A Él es al que deben de temer. Y a veces no hablamos de ese Dios justo, santo, de ese Dios que en su ira castiga al pecador. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, Jesús dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús aquí está hablando, de cierta manera siendo extremo, pero Él diciendo: ten cuidado. Si hay algo que te está haciendo caer, toma medidas radicales. ¿Por qué? Porque tu eternidad está en juego. Tu eternidad es lo que está en juego. El castigo eterno puede ser lanzado al infierno. Ten cuidado de esto. Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Jesús aquí en esto, que algunos dicen que es historia, otros señalan que es parábola. Sea historia o sea parábola, hermano, aún si fuera parábola, Jesús a través de parábolas ilustraba principios verdaderos. Jesús enseñaba una verdad a través de la parábola. De manera que, ¿qué está enseñando aquí Jesús? La realidad de la vida después de la muerte. Y pone dos ejemplos. Hay un hombre pobre que murió y fue llevado al seno de Abraham. Pero hay otro hombre rico que aquí le dio rienda suelta a su vida, y cuando murió fue llevado al infierno, a un lugar de tormento. Incluso un lugar donde aquel hombre es consciente y tiene un diálogo, y aquel hombre está preocupado por su familia. De manera que continúa aquí en Lucas 16, 27 y 28. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquel hombre desde aquel lugar está pensando en su familia, diciendo: que ellos no vengan acá. No quiero que ellos pasen por lo mismo que yo, que ellos no vengan acá. Que alguien vaya y les hable, que alguien vaya y les advierta, que alguien vaya y les diga, para que ellos no vengan a este mismo destino. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el juicio de los cabritos y las ovejas, que es conocido aquí en Mateo 25, cuando Jesús viene a reinar sobre este tierra, juzgará a las naciones y separará, como dice, como las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y a estos dirá: apartados de mí. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparado en un principio para el diablo y sus ángeles, pero que también será morada de todo aquel que rechazó la verdad del evangelio, de todo aquel que rechazó a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia habla claramente de lo que sucede después de la muerte. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado, salvos de las consecuencias del pecado. El Señor nos salva. ¿Por qué? Porque siendo esclavos del pecado, nuestro destino es el castigo eterno. Pero cuando el Señor viene y nos libra del pecado, cambia nuestro destino por la eternidad. A eso se refiere la palabra cuando nos habla acerca de la salvación.
En 1741 hubo un hombre que fue parte de aquel gran avivamiento que hubo en los Estados Unidos en la década, en el siglo de los 700 a los 800. Jonathan Edwards, un hombre alto, delgado, que se paró aquel día delante de la gente que estaba en el servicio y tomó las notas de su sermón, y solamente mirando a su sermón sin ver a la gente comenzó a leer. Su mensaje de aquel día fue: pecadores en las manos de un Dios airado. Él estaba predicando pecadores en las manos de un Dios airado, y se dice que en medio de la predicación, aún no terminaba de predicar Jonathan Edwards, cuando se escuchaba el gemir de la gente. Algunos sentían como si el infierno se abriera para tragar sus vidas y clamaban por misericordia en medio de aquel sermón. Y quiero leerle un poco de lo que fue aquel sermón. Tomo unos minutos para leer un poquito, solamente son algunos extractos traducidos de lo que fue aquel sermón de Jonathan Edwards, que habla a pecadores en las manos de un Dios airado. Las multifacéticas y continuas experiencias de toda la humanidad prueban que el hombre se encuentra siempre al borde de la eternidad, de que su próximo paso puede ser a otro mundo. De maneras invisibles e insospechadas, de cómo las personas parten de este mundo son innumerables e inconcebibles. Las flechas de la muerte vuelan al mediodía y ni la vista más aguda las puede discernir. Casi todos los hombres naturales que se enteran del infierno se engañan creyendo que escaparán, que su propia seguridad depende de ellos. Se felicitan por lo que han logrado y lo que están logrando, por lo que tienen la intención de lograr. Cada uno hace su propio razonamiento. ¿Cómo evitará la condenación? Y se felicita de que planea todo bien y que sus estrategias no fallarán. Voy a decir que pocos se salvan y que la mayoría de los hombres que han muerto ahora se han ido al infierno, pero cada uno se imagina que tiene un plan más eficaz que los demás para escapar. No tienen ninguna intención de ir a ese lugar de tormento. Se dicen en su interior que se encargarán de que esto no suceda y organizan sus cosas de modo que no fallarán. Pero los hijos necios de los hombres se engañan miserablemente con sus propias estrategias y confiando en su propia fuerza y sabiduría. No confían en nada más que mera sombra. La mayoría de esos que hasta ahora han vivido bajo esa misma esperanza ahora han muerto e indudablemente ido al infierno. Y no ha sido porque fueran menos sabios que los que ahora viven. No ha sido porque no organizaran sus asuntos también con miras a asegurar su propia liberación. El hombre natural no tiene ningún refugio, nada que aferrarse. Lo único que lo preserva es la voluntad absoluta de Dios, de un Dios encolorizado, que de ningún pacto ni ninguna obligación de ser paciente. Este es el caso de toda persona sin Cristo. Ese mundo de sufrimiento, ese lago de azufre ardiendo se extiende debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas abrasadoras de la ira de Dios. Allí está la boca inmensa del infierno abierta de par en par, y tú no tienes nada que te sostenga, nada en lo cual aferrarte. No hay nada más que aire entre tú y el infierno, y es solo el poder y la simple voluntad de Dios que te impide caer. Es posible que no estés consciente de esto. Sabes que no estás en el infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, sino que dependes de otras cosas como tu buena salud, el hecho de que te cuidas y los medios que usas para tu subsistencia. Pero la realidad es que estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano de esas cosas, no impedirían que cayeras, tal como el aire no puede sostener a alguien suspendido de él. Así que todos ustedes que nunca han pasado por un gran cambio de corazón realizado por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos los que nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte del pecado a un nuevo estado, se encuentran en las manos de un Dios airado. Y Jonathan Edwards predicó de la realidad del infierno ante sus oyentes y asegurando cómo algunos de ellos podrían estar tranquilos, creyendo que la religión les da esa tranquilidad para asegurar que no irán allá. Y él llamó a la conciencia para que entendieran de lo que era el destino eterno de todos aquellos que deciden rechazar a Jesús. ¿Salvos de qué? Ahora puede entender conmigo el grito desgarrador de aquel hombre.
Aquel soldado que está ante los pies de Pablo y Silas y les está diciendo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como una súplica que sale del corazón. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Como alguien que ha sido consciente de su realidad y que entiende hacia dónde se dirige. Hermano, él estaba a punto de ir a una eternidad sin Dios. Aquel hombre tomó su espada para lanzarse sobre ella. Si aquel soldado se hubiera quitado la vida en ese momento, ¿sabe a dónde iba? A un castigo eterno. Estuvo a instantes de llegar allá. El grito de Pablo lo detuvo. Por eso aquel hombre ahora está con Pablo diciendo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando a Pedro se le hizo la misma pregunta ante el concilio, él dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el único en quien hay salvación es en Cristo. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado. Salvos de las consecuencias del pecado, que es el tormento por la eternidad. Salvos. De manera que aquel hombre está diciendo que ¿qué se puede hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miren, en la salvación hay diferentes factores que intervienen. En el momento en el que la salvación llega a nuestra vida, vemos lo que es. Hay por lo menos tres aspectos de la salvación que siempre se enseñan, que tiene que ver con la justificación, la regeneración y la santificación. La justificación es ser declarado justo. Es decir, este hombre ya no merece la pena por lo que hizo. Ahora, esa justificación es por gracia. Pero gracia no significa que como Dios es tan bueno, miró nuestro pecado y dijo: mejor no lo veo. No. Gracia significa que Dios es un Dios justo y que no puede pasar por alto nuestro pecado. Proveyó de un sustituto que tomara nuestro lugar. Y eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él vino y pagó el precio por nuestros pecados. De manera que cuando nosotros somos justificados, lo que sucede, hermano, en lo espiritual, a veces no lo percibimos en lo natural, pero lo que sucede en lo espiritual es: Jesús viene y toma nuestro lugar de malhechor. Él viene y se opone en nuestro lugar. Y Él paga por el precio de nuestro pecado. Él lo pagó ya en la cruz del Calvario. O sea, no quiere decir que el pecado queda sin pago, porque eso no sería justicia delante de Dios. Dios es justo y no puede pasar el pecado por alto. Pero Dios dice: ok, ¿quién va a pagar por el pecado de este hombre? Y es cuando Jesús sale al frente y dice: yo lo pago. Yo tomo su lugar. Ay, pero Jesús es inocente, Él no cometió pecado. Pero Él dice: yo lo hago por la humanidad. Yo tomo el lugar de ellos. Y no solamente sucede eso, sino que algo tan extraordinario como que Él, siendo el Hijo de Dios, ahora nos pone en su posición y nos convierte a nosotros en hijos de Dios. Esto tiene que ver con la justificación. Él paga por nuestros pecados y no solamente eso, Él nos da de su lugar y ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Somos justificados. Esa es la salvación. La regeneración es este cambio de vida que viene. La santificación es estar apartados para servir a Dios. Este proceso tiene que ver con la salvación. De manera que a aquel hombre le dijeron: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dicen: cree en el Señor Jesucristo. Y le dice Pablo: no solamente vas a ser salvo tú, sino también toda tu casa. Y de esta promesa muchas veces nos abrazamos todos, como si fuera una promesa universal, pero fue una promesa específica para aquel hombre de Filipo, aquel carcelero. Pablo específicamente le está hablando a él. Ahora, si nosotros nos apropiamos de esa promesa, hermano, gloria a Dios, aférrese a ella.
En mi caso, cuando nosotros nos convertimos, nos aferramos a ella y después mis padres se convirtieron y para nosotros era como una promesa y así la veíamos y nos aferrábamos. Dios, que en nuestra casa también, tu palabra nos dice. Ahora Pablo le dice a aquel carcelero: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo, tú y toda tu casa. Dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, la fe viene por el oír, de manera que Pablo comenzó a predicarle, le comenzó a hablar más acerca de Jesús, le comenzó a enseñar lo que era el perdón de pecados, seguramente, cómo Jesús pagó por sus pecados en la cruz. Le tuvo que haber dicho todo esto, no lo registra Lacos, pero tomaron el tiempo suficiente como para en medio de aquella noche, en aquella madrugada, comenzar a enseñarle a aquel hombre. Y aquel hombre, cuando escuchó la palabra del Señor, dice versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Recuerde que Pablo y Silas habían sido azotados, sus cuerpos ensangrentados. Los romanos no tomaron el tiempo como para decir: vamos a curarlos para que no se les infecte las heridas. No, los metieron así en el calabozo. Pero aquel hombre, en medio de aquel mensaje que está recibiendo, aquel hombre, vemos cómo en realidad está siendo receptivo al mensaje, cómo ahora aquel soldado que cuando Pablo y Silas fueron llevados ante él, para él fue en cierta manera indiferente ante aquellos hombres. Él los aseguró en el cepo y no tuvo ni siquiera misericordia con ellos, los veía en cierta manera con indiferencia. Pero ahora aquel hombre está siendo movido a compasión y aquel hombre está tomando el tiempo para empezar a sanar las heridas de Pablo y de Silas. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Se regocijó toda la casa de haber creído en Dios. Llevándolos a su casa les puso la mesa. Esto es en la madrugada, hermano. Todo esto está sucediendo en la madrugada, del 12 a 6 de la mañana más o menos. De las 12 de la medianoche a 6 de la mañana. El temblor vino por ahí de la medianoche y todo esto comienza a suceder. El hombre aquel los sacó de la cárcel, los llevó a su casa, les sanó las heridas, fueron y se bautizaron. Posiblemente fueron al río que estaba cerca de la ciudad o en algún estanque que estuviera en la ciudad. No lo dice Lucas. Lo que sí es que aquel hombre tomó la decisión de entregar su vida a Jesucristo junto con toda su familia. ¿Y qué hace aquel hombre en medio de la noche? Preparó la mesa. Desde que Pablo y Silas fueron apresados, posiblemente no habían comido, no tenían hambre. Y aquel hombre se encargó de atenderlos como debería. Se dice que nosotros como cristianos no tenemos vicio, no tomamos, no fumamos, pero ¿cómo comemos? Aquí está, hay comida aquí, hermano. Aquel hombre les preparó la mesa a Pablo y a Silas y ellos comieron. Y luego que dice, y se regocijó. Quiero cerrar con esto. Horas antes, hermano, si Pablo no detiene a aquel hombre se hubiera quitado la vida. Y puede ver conmigo por un momento lo que hubiera sido el panorama para aquella familia. De ver que el cabeza del hogar se quita la vida. Lo que hubiera sido para sus hijos, lo que hubiera sido para su esposa, lo que hubiera sido para todos ellos. El cargar en cierta manera con esta pena, del saber lo que sucedió, del pensar que los presos se le habían escapado, que no cumplió con su responsabilidad. Y no solamente eso, lo que era la vida de aquel carcelero, de estar ya destinado a una eternidad separado de Dios, al castigo eterno. Horas antes, hacia allá iba. No puede pensar qué hubiera pasado con toda aquella familia. Ahora puedo ver lo que aquí sucede y no me queda la menor duda que una de las razones por la que Dios dirige los pasos de Pablo y Silas hacia la ciudad de Filipos tiene que ver no solamente con Lidia, no solamente con aquella muchacha esclava, sino también con aquel carcelero. Abarcó prácticamente las diferentes clases sociales de la sociedad. Lidia de la clase alta, la esclava de la clase más baja y el soldado de la clase media. Pablo llega ahí y ahora la vida de aquel hombre ha cambiado por completo. No solamente su vida, sino también la vida de su familia. ¿Usted cree, hermano, que no hay razón para estar feliz? ¿Usted cree que no hay razón para estar contento? ¿Usted cree que no hay razón para hacer fiesta? ¿Cómo no hacer fiesta si ahora su vida ha cambiado por completo? Si aquel hombre está entendiendo lo que es el verdadero significado de la salvación. Y es que cuando nosotros entendemos lo que en realidad significa la salvación, hermano, uno dice, ¿cómo no estar felices? ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no celebrar?
¿Cómo no regocijarnos? ¿Cómo no hacer fiesta? Si entendemos lo que nos esperaba y hacia dónde íbamos, hacia dónde nos dirigíamos y lo que ahora Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a darle gracias? ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a estar contentos? De manera que ahí en la casa de aquel hombre, lo que pudo haber sido una casa de luto, de llanto, de tristeza, ahora es una casa de fiesta y regocijo. Ahora pensemos por un momento, ¿qué sería de nuestra vida si el Señor no hubiera llegado a nosotros? Yo pienso que hubiera pasado en nuestra familia si Dios no hubiera llegado a nosotros. Estoy seguro que el matrimonio de mis padres se hubiera deshecho. Yo hubiera crecido posiblemente con padres separados. Pero eso no es lo más importante. Estoy convencido de que aún no estuviera vivo, hermano, porque antes de conocer al Señor éramos tremendos. He dicho en ocasiones, a los 7 años nos escondíamos cuando íbamos con otros primos para escondernos y fumar. Y de repente entre todos los demás uno agarra ahí y empieza. Y me dicen hoy en día, oye, tú no tomas, no fumas. Lo dejé a los 8 años. Tomé a los 7, fumé a los 7. Y digo, ¿a dónde iba? ¿Qué me esperaba? ¿Cómo no estar feliz? Si en mi miseria Él tuvo compasión de mí. ¿Cómo no estar contento? Si Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí, para ofrecerme salvación. Yo no podía con el pecado, pero Él es el que vino y venció al pecado. Yo no podía con la muerte, pero Él es el que vino y venció a la muerte. Él es el que lo hizo. Por eso es que solo en Cristo hay salvación. ¿Quién es el que dio su vida por nosotros? Jesucristo. Es en Él que nosotros podemos ser salvos. Es en Él que nosotros tenemos esperanza. Es en Él que nuestro destino eterno es estar en la presencia de Dios como hijos amados. Fuimos salvos y somos hechos hijos, y nuestro destino es morar por la eternidad con Dios. No hay nada más sublime que estar en la presencia de Dios. Ahora puede ver, hermano, lo que es una eternidad en la presencia de Dios. Cómo no estar feliz, cómo no celebrar, cómo no alegrarnos. Pero quiero, hermano, dejar esto nada más ya para cerrar. Aquel carcelero estuvo a punto de ir a una eternidad sin Dios. ¿Y sabes qué los detuvo? El grito de Pablo. Medito yo en esto y pienso y digo, ¿cuánta gente está en el mundo sin ellos darse cuenta, pero están tal vez a instantes de dirigirse a un castigo eterno? Y posiblemente lo que están esperando es el grito de alguien que le diga, hey, hay esperanza. El grito de alguien que los detenga y les diga, hey, tu vida puede cambiar, tu vida puede ser diferente. ¿Cuántos están allá tal vez esperando el grito de alguien? Y sabes qué, hermano, Dios llevó a Pablo a Filipos para ese momento especial, para hablarle a Lidia, para hablarle a la muchacha, para hablarle a aquel carcelero. Y Dios ahora nos ha puesto en este tiempo para hablarle al necesitado. Seamos conscientes, mi hermano, qué padre celebrar y gozarnos de que nosotros vamos a estar por una eternidad en la presencia de Dios. Pero cuando entendemos lo que es el castigo eterno, quiero que piense en su familiar más cercano. ¿Cómo se sentiría si supiera que a la persona que usted más ama fuera destino a una eternidad sin Dios, al castigo eterno, para ser atormentado día y noche? Aseguro que no se sentiría muy feliz. Trataría de hacer lo necesario para poder advertirle. Tal vez la gente que está fuera del mundo no es la gente más cercana a nosotros, pero ¿sabes qué, hermano? Es gente por la cual nuestro Dios dio su vida. Y
tal vez para nosotros muchos pueden pasar desapercibidos, pero para Dios no. Para Pablo tal vez aquel carcelero podría pasar desapercibido, pero para Dios no. Dios, que desde arriba está viendo todo, tuvo que mover la dirección del viaje de Pablo y llevarlo hasta allá. Y no solo eso, tuvo que poner a Pablo en una situación donde tuvo que sufrir incluso, ser golpeado, para ser encarcelado, ser acusado injustamente. Pero Dios en cierta manera lo está llevando ahí con un propósito. A Dios le interesa la vida de aquel carcelero, y no solamente la vida de aquel carcelero, sino de toda su familia. Hay gente que puede estar afuera desesperada, diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es: ¿quién les va a decir? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar? Hagamos fiesta por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, amado. Pero seamos conscientes de esta realidad. Nosotros fuimos salvos. Compartamos el mensaje con los demás. Cierre sus ojos ahí en su lugar.